Más de un seguidor de Puntos de Vista me ha comentado que ha tenido la oportunidad de participar de una conferencia aparentemente en línea, no me dan bien los detalles, de el tema género, la ideología de género, la teoría de género, como quieran llamarlo, género, jóvenes e iglesia. Y este es el nombre de un libro escrito por una consagrada del Regnum Christi, muy bien preparada intelectualmente, que se llama Marta Rodríguez Díaz. Y es un libro breve que yo no conocía, ahora conozco, que es editado por la editorial Encuentro en España. Las personas que escriben dicen que la conferencia en línea y el intento de rescatar el diálogo entre el tema de género y la Iglesia Católica, especialmente respecto de los jóvenes, terminó siendo más confuso que clarificador. Y yo no he escuchado la conferencia, pero creo que independientemente de Marta Rodríguez Díaz, que escribe un libro bastante claro, el tema es un tema complicado y va a crear confusión y disgusto porque es un territorio bastante nuevo. Y yo trato de ser lo más divulgativo posible con puntos de vista, entonces no quiero entrar a complejidades intelectuales que terminen, digamos, confundiendo a la gente, pero creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta algunas cosas. La ideología de género es el término que desde el punto de vista de la visión cristiana se llama a este esfuerzo de tratar de definir y disolver, redefinir y disolver la sexualidad humana como entendida entre la complementariedad de dos sexos y solamente dos sexos, hombre y mujer. Y que en consecuencia, aunque el sexo puede existir, masculino y femenino, el género es más importante y más amplio y más abstracto, más subjetivo. Cada uno puede definir lo que es. Y la ideología de género, que no gusta ser llamada así, ellos llaman teoría de género. En consecuencia, ustedes distinguen si está hablando una persona, digamos, fiel a la doctrina de la Iglesia y a la antropología cristiana, si es que usa el término frecuentemente ideología de género, y es más probable que sea alguien simpatizante a la nueva ideología, contraria a las enseñanzas del catolicismo, cuando usa el término teoría de género. En general, no es un dogma, pero esto le puede dar una cierta aproximación. El tema es que los promotores de la ideología o teoría de género la han introducido en prácticamente todos los aspectos de la cultura y ellos lo dicen abiertamente. Es un tema que tiene que ser, como ellos dicen, entre comillas, transversal, o sea, atravesar todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad. Y eso quiere decir que cuando se hace un programa de una ONG para distribución de alimentos, tiene que estar la ideología de género ahí metida. Cuando se preparan programas de educación escolar o universitaria, tiene que estar la ideología de género metida. Cuando se preparan leyes de promoción de familia o derechos de la infancia o de los padres, tiene que estar la ideología de género metida. Eso es lo que significa transversal, tiene que estar por todos lados. Pero la profesora Marta Rodríguez Díaz escribe este libro Género, Jóvenes e Iglesia desde una perspectiva pastoral, es decir, ella encuentra que muchos jóvenes, y este es un fenómeno un poco más español que latinoamericano, pero de todas maneras es un fenómeno cada vez más frecuente en el mundo de habla hispana, y especialmente en el mundo urbano, en las grandes ciudades, independientemente que sea en España o no, es que los jóvenes tienen una aproximación personal a lo que podríamos llamar, entre comillas, ideología de género. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se declaran personas de
lo que llaman el colectivo LGBT, o sea, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, o cualquiera de los otros términos súper complicados que han ido surgiendo, o que conocen a alguien que es así, alguien muy de cerca, que consideran que es una buena persona y que consideran que las críticas de la Iglesia a la ideología de género son unas críticas dirigidas personalmente a estas personas. Y como esto no es así, no es una condena a las personas, pero es interpretado por los jóvenes que no conocen suficientemente la doctrina de la Iglesia, incluso aunque estén en grupos juveniles católicos, tienen todas estas interrogantes, y Marta Rodríguez Díaz busca precisamente responder a estas preguntas que son cada vez más frecuentes. He cubierto muchísimas jornadas mundiales de la juventud. No estuve en la última, en Portugal, pero ya en la anterior, las preguntas sobre qué hacemos con las personas homosexuales. Mi hermano es homosexual, yo tengo inclinaciones homosexuales, mi primo es homosexual, mis amigos, mi mejor amiga, etcétera, etcétera. Y básicamente buscan una solución que no sea una condena, que vaya más allá de la condena. Y la solución católica efectivamente va más allá de la condena. Pero lamentablemente hay una complicación, y es que independientemente de cómo existan personas, y cada vez más personas jóvenes personalmente afectadas o tocadas por este tema de la definición de su sexualidad, la ideología de género es extremadamente agresiva y totalitaria. Y en consecuencia, no es fácil establecer un diálogo, no existe apetito de parte de los católicos bien formados de dialogar, simplemente no existe, porque los promotores de la ideología son extremadamente radicales. Es el nuevo fascismo, ¿no? Es el nuevo comunismo, y comunismo acá camboyano, ¿no? O sea, a lo Pol Pot, brutal, agresivo, incluso físicamente agresivo. Hemos visto, digamos, la destrucción de iglesias, de centros de promoción del embarazo, etcétera, por activistas del movimiento LGBT, abortista y de género en general. Entonces, cuando Marta Rodríguez Díaz escribe esto, no lo escribe en el vacío, lo escribe en un ambiente demasiado complicado, donde por un lado existen sentimientos nobles, confundidos, de jóvenes que dicen, bueno, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia para esta realidad? Estará mal la ideología de género, pero mi primo, mi amigo, yo soy una persona que tiene, digamos, confusión, atracción, como quieran decirlo. Y una vez más, esto es cada vez más frecuente por una serie de razones que no vienen al caso acá explicar, pero sociológicamente es real que porque existen nuevos modelos, porque hay fallas en la sociedad, porque cada vez aparece como una alternativa a problemas psicológicos, por miles de razones, el número de jóvenes que se declaran afectados, digamos, por un tema de identidad sexual es más grande. Y en consecuencia, Marta Rodríguez Díaz tiene razón en decir, tengo que abordar este tema. Y Marta Rodríguez Díaz lo hace con dos características muy importantes que hay que tener en cuenta, a pesar de la falta de apetito, de la falta de atracción de dialogar con este tema, porque ella no está proponiendo dialogar con los ideólogos radicalizados, y mucho menos en los términos en los que los ideólogos radicalizados utilizan el término y han distorsionado el término género al punto de básicamente reinventarlo. Hoy en día es casi imposible saber qué cosa se dice con el término género, porque va cambiando cada vez más. Y parte de la ideología es esa, de decir, bueno, es que el género es tan fluido que ya el hecho de tratar de definirlo con precisión es una violación de los derechos de las personas. Y yo tengo el derecho de subjetivamente definirme como se me da la gana, y eso, que ya es bastante malo porque no es sano para el individuo. Además, la sociedad tiene que
aceptarlo y aceptar sobre cualquier otro derecho mi derecho a definir mi sexualidad o, entre comillas, mi género. Entonces, lo que está proponiendo Marta Rodríguez Díaz es, como digo, algo que es bastante necesario, es decir, hay que abordar este tema, y también arriesgado, porque es nuevo, es un tema nuevo, y las posibilidades de mala interpretación o, como digo, de disgusto en general, de que alguien diga hay que tocar el tema género, tenga pues un efecto negativo de saque y no tenga una buena disposición de parte de los que escuchan o leen esta propuesta de no sé si llamarlo diálogo o reconciliación. Ella dice un esfuerzo por solventar la brecha que parece abrirse cuando una persona, especialmente joven, aborda el tema del género. Dicho esto, hay que aceptar, admirar y reconocer que Marta Rodríguez Díaz hace, primero, un esfuerzo profundamente fiel a la Iglesia y, segundo, arriesgado, porque es nuevo. Y, en consecuencia, el hecho de que sea nuevo significa que no necesariamente sus propuestas van a ser acertadas o van a ser las únicas. Y esto se los digo porque Marta Rodríguez Díaz está siendo bastante pionera en un tema en el que ya en los Estados Unidos se ha escrito y se ha desarrollado bastante. Entre otras cosas, y acá no quiero entrar a algo complicado, pero lo que la palabra género significa en español, que es básicamente un término de la gramática, y era hasta hace poco solo un tema de gramática, no es lo mismo que el tema gender en inglés. Y por eso algunos autores en español, cuando hablan de la ideología de género, hablan de la ideología gender, utilizan la palabra en inglés. No voy a entrar aquí a las complicaciones de por qué son diferentes, pero el concepto en inglés de gender incluye aspectos que van más allá de la gramática, y eso ha comenzado a contaminar el español. Pero hasta hace muy poco, género lo aprendíamos, si ustedes recuerdan, en las clases de gramática del español. El, la, los, las, eso era el género, punto. No era cómo uno se sentía frente a la sexualidad. Es una redefinición en parte del concepto en inglés gender. Entonces, en el mundo anglo, este debate ha sido más fuerte porque, digamos, el término gender significa más cosas. Y allí es donde, en ese mundo, en ese idioma, es donde surgió. Yo creo que la propuesta de Marta Rodríguez Díaz puede verse muy enriquecida con una autora norteamericana que yo admiro mucho. Su nombre es Abigail Favale, ¿no? Abigail Favale, como suena. Y ella escribió en el 2022 un libro que se llama The Genesis of Gender, a Christian Theory, es decir, el origen del género, el génesis de género, una teoría cristiana, ¿no? Y ella básicamente aborda de una forma un poco más densa, un poco más filosófica y en consecuencia mucho menos fácil de entender, pero a quien esté interesado con la teoría, Abigail entra mucho más a fondo, explica qué cosa significa género, cuál debe ser una propuesta cristiana, si es que se debe entrar o no a utilizar el término género, y concluye lo mismo que la autora de Género, Jóvenes e Iglesia, de que es necesario entrar en una discusión que incluya el término, ¿no? Y pone varias condiciones. Y para quien esté interesado en conocer la posición de Abigail Favale, yo le recomendaría leer un artículo que ella publicó en la revista en línea de la Universidad de Notre Dame. Y este artículo es un ensayo, es una especie de resumen de su libro, en realidad es un resumen de su libro,
Lo publicó en enero de 2024 y el artículo se titula ¿Is gender too troubled? En inglés, ¿no? ¿Is gender too troubled? O sea, ¿es el género demasiado problemático? Y ella explica largamente, sí, cuál es la realidad, cómo surgió, cuál es la razón por la cual existe una razonable resistencia católica y una enseñanza sólida que denuncia la ideología de género, y por qué es concebible que existan posiciones opuestas a siquiera utilizar el término género o, digamos, entrar en un diálogo donde muchos católicos consideran que el término ya ha sido completamente contaminado, que no hay manera de rescatarlo. Abigail Favale concluye básicamente lo mismo que dice la autora española de Género, Jóvenes e Iglesia. Dice, se puede hacer, pero en una forma conceptualmente, filosóficamente, si quieren, digámoslo, bastante estricta, ¿no? O sea, el concepto en la mente del cristiano que entra a dialogar tiene que ser muy, muy claro. Les leo, traducido al español, la conclusión de este ensayo, Is Gender Too Troubled, de Abigail Favale. Ella dice, en otras palabras, cuando nos metemos al dialogar, tenemos que oponernos al salto que la ideología de género da, de debilitar el concepto de sexo. El salto tiene que ir en sentido contrario. Es un salto para convencer a alguien de que el género se refiere a algo totalmente construido y externo al yo, y es un salto aún mayor el ver el género como una realidad etérea y totalmente interna que permanece completamente imperceptible e inconocible hasta que se desvela. Una terminología un poco intelectual, un poco compleja, pero básicamente está diciendo, mira, cuando alguien dialoga con alguien de la ideología de género, no es difícil, y es más, es necesario hacerles entender que la aproximación que tienen es prácticamente intelectualmente absurda. Si es que el género es lo que a cada uno le provoca y es algo abstracto, es algo que está en el aire, nunca se va a poder hacer realidad, nunca se va a poder aplicar, y en consecuencia es absurdo querer que sobre eso existan leyes que, por ejemplo, faciliten la transición sexual, etc., cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, Favale sigue diciendo, para que la recuperación del género, es decir, del término género, tenga éxito, también tenemos que abstenernos de utilizar la palabra género en un sentido incorpóreo, es decir, desconectado del cuerpo, ya sea como construcción social o como un sentido subjetivo del yo. Es decir, la sociedad lo ha hecho o yo me percibo así. En su lugar, debemos utilizar otras frases de sentido común para captar el significado que ha sido desplazado. O sea, la ideología de género, cómo ha manipulado este término. Dice, usemos algunas frases como, y acá ella propone, normas de género, articulaciones culturales del género, autoconcepto, autopercepción, etc. Es decir, básicamente propone que se utilicen términos en la discusión que dejen en claro que cuando hablamos de ideología de género, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de algo que la ideología percibe como algo completamente subjetivo, como algo que no está conectado por la realidad. Y solamente en la medida en que nosotros conectemos el término género con el de sexo, es decir, hombre y mujer, y pueden haber muchos problemas y dificultades, y esos se abordarán desde el punto de vista pastoral. Y voy a dedicar otro punto de vista específico a ese tema a partir de un ejemplo sumamente interesante. Les prometo el próximo punto de vista sobre ese tema. Pero Abigail Favale concluye diciendo, por último, una postdata, o sea, una nota final, digamos, ¿no? Hay un ámbito que por el momento debería permanecer sin género, o sea, sin la ideología de género,
en el que debe utilizarse exclusivamente el término sexo. Se trata del tema del derecho, es decir, de la ley. Dialoguemos todo lo que quieras por razones pastorales, pero a la hora que se escribe la ley no puede, las leyes no pueden introducir el término género, precisamente porque significa lo que a los ideólogos les provoque. Y una ley no puede ser así. La ley es para regir algo específico. Y sigue diciendo Abigail, ya concluyendo, dice, el género, entre comillas, ¿no?, en su forma intangible actual, está demasiado divorciado de la realidad concreta de nuestro cuerpo, que es un cuerpo sexuado. O sea, somos hombres o somos mujeres. Y va a llevar mucho tiempo regenerar el término género. Y si mientras tanto el género como construcción o autodeclaración se codifica en la ley, tendremos un problema mucho más grande que desatar en el futuro. En consecuencia, es un diálogo complejo, es un diálogo donde hay que reconocer y apreciar la valentía de personas, las personas que están abordando este tema, como a Abigail Favale y como Marta Rodríguez Díaz, y comprender que no todo lo que digan nos va a gustar, no todo lo que digan necesariamente va a terminar siendo así o es la mejor explicación, pero no hay manera de llegar a la mejor postura cristiana sin personas como ellas que están abriendo esta conversación, que es, por el bien del apostolado de la Iglesia, indispensable tener. Que tengas un buen día.